buenos días y bienvenidos nuevamente en Sin Guión. Hemos estado fuera del aire casi 2 semanas y regresamos para reunirnos con ustedes finalmente con muchísima información porque han pasado muchas cosas durante estas 2 semanas que las iremos retomando durante los programas. Hoy vamos a hablar de la actividad de la Fiscalía en varios casos de muy alto perfil y también, por supuesto, del revisionismo histórico que parece se apodera de algunos en el Congreso. Los invitamos a interactuar con el programa, sus opiniones van a aparecer, pero antes de darles todas las noticias y comentarlas, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos con las actividades de la Fiscalía. Les anuncio que en unos minutos estaremos con el vocero del señor expresidente Martín Vizcarra, con el doctor Alejandro Salas, para hablar de su presentación ayer en el Congreso, donde prefirió guardar silencio. Pero vamos primero con lo que se conoció ayer como una denuncia contra 7 congresistas de la República por irse de juerga con pasajes comprados por el Congreso. Por favor, la nota de la Fiscalía de la Nación. El área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, es decir, la que está al lado de la Fiscal de la Nación, ha presentado una denuncia constitucional contra las siguientes personas: Kira Alcarraz, María del Carmen Alba, Patricia Chirinos, Ed Málaga, Jorge Ceballos y Diego Bazán, por peculado doloso. ¿Qué pasó? El 11 de febrero del año 2023, y miren, pronto van a ser 2 años, estos congresistas se fueron a el cumpleaños del señor Diego Bazán. ¿Ok? Rosángela Barbarán está implicada, pero en el grado de tentativa, ¿no es cierto? Ella intentó viajar a la ciudad de Trujillo con la finalidad de participar en la celebración del onomástico del congresista Bazán Calderón, por lo que había gestionado la emisión de su boleto aéreo costeado por el Congreso, pero por motivos personales no viajó. Hay que decir varias cosas de este caso. Lo primero es que fue denunciado en marzo del 2023, creo, por Martín Hidalgo del Comercio. Esto es algo que se sabía. Casi 2 años después. El delito de peculado, sí, tiene un plazo, como todo delito, prescribe. Y el problema es que esta acusación constitucional la tiene que ver ¿quién? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene que levantarles el fuero para que puedan ser procesados en la Corte Suprema por peculado. Es decir, estos congresistas, que son bastante conocidos, van a pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Pleno del Congreso va a permitir que la Fiscal de la Nación los acuse ante la Corte Suprema por unos pasajes a Trujillo. Yo francamente lo dudo. Dicho sea de paso, estas personas ganan lo suficiente como para pagarse un pasaje aéreo a Trujillo, ¿no? Que valdrá, ¿qué? 350 soles, 400 soles, a todo meter. A todo meter. No pueden pagarse un pasajito a Trujillo, lo tienen que tramitar todo a través del Congreso. Creo que la denuncia tiene un harto perfil, porque es también simbólica. En realidad lo que se le quiere decir a la opinión pública es que el Congreso no puede hacer lo que le da la gana. Y que la Fiscalía está atenta y que ha cumplido con presentar la denuncia correspondiente. ¿Qué más ha pasado ayer? Por favor, Luciana León, en realidad es de ayer. A Luciana Milagros León Romero también se le ha denunciado por el delito de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público en agravio del Estado, pero por hechos que suceden, ¿ok?, entre el 2018 y 2019. Tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público tiene una pena máxima con el agravado de, me parece, 6 años. Y estos hechos suceden entre el 2018 y el 2019.
de nuevo al filo de la prescripción. Entonces, si hay algo que decirle a la fiscal de la Nación, es que está muy bien que denuncie todo lo que tiene que denunciar, pero no se pueden demorar de esta manera, porque si están jugando al filo de la prescripción, con reglas que ha cambiado el Congreso, además, para que la prescripción funcione a favor de los imputados, pues al final no van a terminar condenando a nadie. Y lo que tenemos como ciudadanía, como sociedad, es la permanente sensación de impunidad desde el poder. Eso no puede ser posible. Tienes que ver claramente, y el resto, por supuesto, nadie revisa cuál es la pena y cuál es el plazo de prescripción. Yo tengo una deformación profesional, por eso se los cuento. Y ese es un problema. Están presentando acusaciones constitucionales que tienen que pasar por el Congreso al filo de la prescripción. El caso de Luciana León, debo admitir, no tiene que pasar por el Congreso, porque ya pasaron 5 años desde que ella fue congresista y por lo tanto ya no tiene el beneficio de antejuicio. Esa es la única cosa que puede acelerar un poco el proceso en su caso. ¿Qué más tenemos? Por favor, lo siguiente. Este es un caso que involucra al vocero, portavoz de la señora Presidenta de la República. La Fiscalía ha pedido impedimento de salir del país. Y ha pedido impedimento de salir del país contra él y otros 11 involucrados en el caso Caliwarma. Le habrán cambiado el nombre, pero es lo mismo, ustedes saben de qué estoy hablando. Estamos hablando de la distribución irregular de conservas Don Simón, ¿ok?, en contratos en los que supuestamente se han beneficiado funcionarios del MIDIS, que han sido coimeados. Coima que el difunto Nilo Burga reconoce. Y hay que señalar que lo más importante de este caso en este momento es la simulación de un suicidio que es un asesinato. Porque nadie se suicida a cuchilladas. Un suicidio además encubierto, o sea, presentado como suicidio por el propio ministro del Interior. Cuando está claro por la necropsia que eso no es un suicidio en ninguna parte. Nilo Burga era el propietario de la empresa Frigoinca, el responsable central de todo el caso de corrupción que provee de conservas contaminadas, de carne de caballo, a niños peruanos. Y lo que se encuentra entre su documentación es su defensa, no una nota suicida, como se dijo. Es su defensa, que le dicta a su pareja y escribe, él firma, en fin. Ahí no hay ninguna nota suicida. Bueno, esta vez la Fiscalía ha pedido impedimento de salida contra los hijos de Nilo Burga, contra otras personas involucradas en la empresa, contra otras personas en el MIDIS, pero destaca Freddy Hinojosa, que era el jefe de Caliwarma, el que hizo las negociaciones con este señor que ahora aparece suicidado, ¿no?, a cuchilladas. Ese hecho y el caso de Andrea Vidal, la trabajadora del Congreso, son dos hechos que han marcado el fin de año de una manera terrible, porque nos dejan la sensación de que acá hay crimen organizado de sicariato en niveles muy cercanos al Palacio Legislativo y al Palacio de Gobierno, cuyas extensiones todavía no conocemos. Y viene otra noticia que me involucra directamente, por favor, si la pueden poner. Fiscalía dispone de investigación preliminar contra el grupo extremista La Resistencia por acoso y coacción. Vamos a regresar sobre el caso Prostivedec en un instante, pero quiero enseñarles acá la cédula de notificación porque yo soy agraviada en este caso. La Resistencia y sus satélites o los grupos que son un ecosistema, los patriotas, la insurgencia, etcétera, son personas, pocas, no pasan de 40 cuando se juntan todos, que visitan domicilios particulares para acosar a personas como yo, que ni siquiera somos funcionarios públicos, pero muchas veces a funcionarios públicos también, y sobre todo a instituciones de defensa de derechos humanos. Están en la lista de los agraviados Zoraida Ábalos, Rafael Vela, José Domingo Pérez, Gustavo Gorriti, Piero Corbeto, Jorge Salas Arenas, yo y APRODE.
La fiscal responsable es Carla Paola Estela Ocaña, que creo que ha hecho un magnífico trabajo en esta resolución. Primero, fijando su competencia en la materia, porque esta es una fiscalía que se dedica sobre todo a derechos humanos. Y esta es una fiscalía que tiene la facultad de proteger las vulneraciones que se cometen contra defensores de derechos humanos. Y esa es la otra parte interesante de la resolución. Califica a todas las personas que he leído por su competencia, sea como operadores de justicia, sea como periodistas, como personas que defienden derechos humanos y que por lo tanto merecen protección de su fiscalía. Se ha abierto investigación preliminar. Yo estoy citada para declarar el 6 de febrero a las 9 de la mañana. Soy la última que va a declarar. Y por supuesto vamos a poner a disposición de Fiscalía toda la información. ¿Y por qué vamos a poner a disposición de Fiscalía toda la información? Porque hay mucha ya. Estos grupos están políticamente vinculados al APRA, a Renovación Popular y a Fuerza Popular. Y esto es muy fácil de documentar. La primera vez que yo vi un ataque físico contra mí fue en la librería Crisol, en el Óvalo Gutiérrez. Esto mucho antes de la pandemia. Se presentaba el libro de Sergio Tejada sobre su trabajo en la mega comisión contra la corrupción del gobierno aprista. Gobierno aprista, fíjense ustedes. Gustavo Gorriti y yo presentábamos el libro. Y fue la primera vez en que vimos a estas personas insultar, gritar, pegarse a un vidrio, en un grado de hostilidad que hacía pensar que estaban bajo el efecto o la influencia de alguna sustancia, porque era una cosa absolutamente desbordada. Luego han ido a mi domicilio 6 veces y en la puerta de Huón del Óvalo Gutiérrez, de nuevo, les encanta parar por ahí, me atacaron directamente. Yo tengo 7 ataques, pero el IDL tiene muchísimos más. Es de gente que ha ido a tirar caca, y no es una metáfora, caca física envuelta en periódico. Han acopiado caca, transportado caca y lanzado caca. Son personas que tienen una, reitero, vinculación directa con partidos políticos. Los hemos visto defendiendo a Patricia Benavides como portátil de Jorge el Castillo. En mi caso, los ataques empezaron justamente luego, hace 2 años, de que yo explicara en este y en otros medios en los que trabajo, que no se puede disparar a matar a nadie que protesta. Se tiene que detener y procesar. Eso es lo que manda nuestra Constitución y la ley. Estos sujetos han ido a mi casa varias veces, mis vecinos son testigos porque además yo no he estado en todas, a gritar terrorista, comunista, chancha de mierda durante horas ante la absoluta indolencia del alcalde de Miraflores, que no hizo cumplir en ninguna circunstancia la ordenanza municipal que establece que no se pueden usar parlantes ni megáfonos en las calles de Miraflores, bajo pena de multa y decomiso de los equipos, cosa que jamás sucedió. Y todo esto ante la vista de la Policía Nacional, que no hizo nada en las 7 veces. Yo me alegro muchísimo que la doctora fiscal responsable, Carla Paola Estela Ocaña, haya tomado conocimiento y quiera seguir la denuncia por el delito de coacción, que está perfectamente enmarcado en lo que estas personas hacen. Y paso a leer el delito por si alguien tiene duda, el 151A. El que de forma reiterada, continua o habitual y por cualquier medio vigilia, persigue, hostiga, asedia, esos son los verbos que importan en mi caso, o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, mi caso, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, mi caso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. No van a tener prisión efectiva, casi por cortesía de este Congreso, porque tienes que tener una pena de más de 5 años para que te vayas a la cárcel, pero van a tener una sentencia y pueden tener pena de inhabilitación. Así que acá está. Yo no he iniciado este proceso porque yo creo que la respuesta tiene que ser política. Esto se inicia de oficio por la Fiscalía, a solicitud de APRODE. Pero, por supuesto que voy a participar muy activamente en entregar todas las pruebas del acoso de esta organización y sus subgrupos, donde están perfectamente identificados Flor de María
Contreras, no, Flor de Milagros Contreras, Juan Maelo, Roger Agachi y otros. Y también, por supuesto, vamos a presentar un informe especial de Epicentro, muy documentado, y otro de Ojo Público. Hay todo para explicar qué fue lo que pasó. Y si a la justicia le interesa, nosotros encantados. Yo simplemente se los voy a recordar en el momento en que ustedes ejerzan su voto ciudadano el 2026. Estos son los partidos políticos que tienen grupos en las calles como si estuviéramos en la Alemania nazi. Igualito, camisas pardas. Para los que saben de historia entienden de qué estoy hablando. Grupos violentistas que no van a protestar por una causa pública, no, van a acosar a personas en sus domicilios particulares. Y no les importa si son funcionarios públicos o no. ¿Querían publicidad de sus actos? Pues ahora la tienen. Y la van a tener en un proceso penal. Muy bien, ¿qué más hay que decir? Dos cosas más, y esta viene del Congreso de la República, en el caso Prosti Vedets. Carlos Ceballos es un congresista de Podemos, bueno, está involucrado también en irse de viaje a Trujillo, denuncia video no apto para menores en redes de extrabajadora del Congreso. Si no es prostitución, es pornografía. A ver, se trata de efectivamente una señorita que tiene una cuenta de OnlyFans. Y de repente el congresista es un hombre muy puro y no se ha enterado de qué se trata OnlyFans. OnlyFans es pornografía. Ahí no hay discusión. Y la señorita tenía la cuenta de OnlyFans vigente cuando la contrataron. Así que, ¿cuál es la sorpresa? No hay ninguna sorpresa, no hay ninguna novedad. No malogren el caso. Es evidente que aquí ha habido una persona contratada que tiene una cuenta de OnlyFans. ¿Qué esperaban? Que efectivamente la señorita pues tiene un contenido pornográfico que se vende a sus suscriptores y que además trabaja en el Congreso. Es la misma señorita que alegó haber perdido su celular. Se llama Isabel Cajo, trabaja todavía en el Congreso, en el despacho del congresista Martínez, y ella dijo que le habían robado su celular. Pero la municipalidad de Magdalena sacó el video donde ella, que había dicho que había salido a pasar a su perrito y le robaron el celular, saca la hora, el día, la fecha, ella sale paseando al perrito y no le robaron el celular. Pero además, hay que decir que ella ha vuelto a salir ayer a decir que esa que sale en la imagen no es ella. Bueno, entonces si no es ella, y no hay robo, y no hay perrito, miren, aquí el tema central es que hay una joven abogada de 27 años asesinada de 40 balazos por sicarios en un taxi. Ella y el chofer del taxi. La, obviamente, defensa de Jorge de Torres Arabia, el abogado que ya fue destituido, si no ha hecho nada, ¿por qué lo destituyen? No sé. Ha señalado que la familia de la difunta sospecha que el objetivo era el chofer. Yo no se los he escuchado, pero acá hay un crimen muy serio que investigar. Y eso ha sido parte de nuestro fin de año. Por eso lo traigo a la mesa el día de hoy. Pero vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con algo que tiene que ver con el revisionismo histórico, la firma de Fujimori en la Constitución y el lugar de la memoria. Volvemos con eso. Bueno, ayer en el Congreso de la República, en la Comisión Permanente, el Congreso, como saben, está de receso hasta marzo, vienen aprobando pues diversas cosas, algunas de las más extrañas. Ya tendremos tiempo para hablar en extenso de la ley de financiamiento de partidos políticos, Dios mío. ¿Para qué fuimos a un referéndum? No sé, porque este Congreso lo ha vuelto a cambiar todo. Todo lo que dijimos sí en el referéndum es ahora no, todo lo que dijimos no, ahora sí. Pero en fin, en el caso de Alberto Fujimori, ha sucedido lo siguiente. Miren ustedes, Congreso aprueba restablecer la firma del exdictador en la Constitución del 93. A ver, vamos a explicar esto con bastante claridad, porque a veces la gente se confunde un poquito.
le pone algo o le quita algo a los efectos jurídicos de la Constitución la firma de Alberto Fujimori, nada, ¿ok? Esta medida no tiene un efecto jurídico en el sentido de que transforma la Constitución o la regresa a 1993 o la regresa a 2001 cuando le quitan la firma, nada de eso. El texto constitucional es exactamente el mismo. Esta es una medida simbólica, ¿ok? En el año 2001, cuando Alberto Fujimori había renunciado desde el extranjero a la presidencia de la República, después de haber convocado elecciones, el Congreso de ese entonces decidió que tenía que haber medidas morales, simbólicas. Alberto Fujimori fue el primer presidente vacado por incapacidad moral permanente, por renunciar desde el extranjero, aunque esa hubiera sido ya simplemente esa causal de vacancia, abandonar el territorio nacional sin permiso del Congreso. Pero quisieron que hubiera un castigo moral. Y ese castigo moral era decir, usted no puede ser el que promulga la Constitución del Perú, para que ésta además tenga mayor validación social. La medida fue realmente inocua, si quieren, desde el punto de vista jurídico en el año 2001. Pero querían que tuviera ese simbolismo. Yo dije en ese entonces, esto no sirve para nada, la restitución sirve para menos, pues. Es absurdo. Tú no puedes cambiar el hecho de que Alberto Fujimori dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Como no puedes cambiar el hecho que la Constitución del 79 procede de la salida de un gobierno militar, o la del 33 procede de una ruptura democrática también. Todas las constituciones peruanas, lamentablemente, proceden de rupturas democráticas, porque son un mecanismo de salida para establecer un nuevo pacto social y volver a transitar por un camino democrático. Esa es la forma. Todas proceden de golpes de Estado, todas proceden de rupturas constitucionales. Y la Constitución del 93 no es la excepción. Una vez que la Constitución del 93 estaba en marcha, en el año 2001 además se producen una serie de cambios muy importantes. Por ejemplo, se abolió la reelección. La firma de Alberto Fujimori restituye la reelección. No, pues, no restituye nada, absolutamente nada. Había necesidad, 24 años después de decir Alberto Fujimori sí firmó la Constitución del 93, no, porque sí la firmó en 1993. Pero querían, en este revisionismo histórico, decir sí la firmó, cuando durante 24 años Alberto Fujimori no firmó la Constitución del 93, que hay que decirlo, se parece poco a la que él firmó en 1993. Mucho más de la mitad, creo que el 60% ha sido modificado. Alberto Fujimori, por ejemplo, detestaba el bicameralismo. Ya tenemos una constitución bicameral, por poner un ejemplo. Ahora sí, las organizaciones de derechos humanos han protestado. Tenemos, por favor, este tuit de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que señala que restituir la firma de Alberto Fujimori en la Constitución representa una afrenta a los derechos humanos y a la memoria de las víctimas. Claro, ¿por qué? De nuevo, porque es un tema simbólico, absolutamente simbólico, de este revisionismo histórico que en realidad presume que ustedes son idiotas y que no saben lo que pasó en el Perú. Y ustedes no son idiotas y saben perfectamente lo que pasó en el Perú. Saben que en el 93 Fujimori promulgó esta constitución, que en el 2001 le dieron una sanción moral, que esa sanción moral ha estado vigente hasta el año 2024 y que su muerte no cambia los hechos. Esto del revisionismo histórico preocupa también en la siguiente noticia. El gobierno de Dina Boluarte destituye al historiador Manuel Burga como director del lugar de la memoria. ¿Ok? Su reemplazo será el señor Jamer Chávez Anticona, actual viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, que por supuesto no es doctor en historia, no ha estudiado en la Sorbona, es un licenciado en antropología. Manuel Burga ha sido rector de San Marcos, tiene una trayectoria gigantesca en esta materia y ha tratado de defender muy bien el lugar de la memoria como espacio de reflexión, como espacio de aprendizaje y diálogo,
como espacio en el cual se recuerda lo que pasó en el Perú, no lo que un grupo de cabezas calientes creen que pasó en el Perú, sino lo que de verdad pasó en el Perú. Lamentablemente, el gobierno de Dina Boluarte está cada vez más comprometido con narrativas falsas y más comprometida, hay que decirla, con el poder militar. Porque lamentablemente es desde las Fuerzas Armadas, sobre todo de los oficiales en retiro, que se quiere revisar un pedazo de nuestra historia que ya está bien claro. Sendero Luminoso y MRTA asesinaron a miles de peruanos. Hicieron de nuestro país un baño de sangre. Pero las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales también asesinaron y también violaron en algunos momentos y en algunos lugares los derechos humanos de los peruanos. Y esa es la verdad. Eso no es mentira, eso es verdad. Es una verdad terrible que en lugar de generar revisionismo histórico, tiene que generar nuevamente un aprendizaje en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales, para que no suceda como sucedió hace 2 años, lo que sucedió en Huamanga y lo que sucedió en Juliaca. Pero parece que no han aprendido nada. Y parece que Dina Boluarte les debe mucho. No solo en juguetitos que ha anunciado a fin de año les va a comprar, sino también en este tipo de medidas. Preocupa, de verdad, preocupa muchísimo que este poder militar sea el soporte de Dina Boluarte. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Alejandro Salas, el abogado de Martín Vizcarra, que estuvo ayer en el Congreso dando explicaciones que finalmente no dio porque prefirió guardar silencio. Volvemos con eso. Muy bien, y estamos con Alejandro Salas, exministro, por supuesto, pero actualmente vocero, portavoz de Martín Vizcarra y abogado en varios casos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Bueno, ayer el presidente Martín Vizcarra fue al Congreso de la República, tenía que responder ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el delito de negociación incompatible y nombramiento indebido, me parece también. Nombramiento ilegal. Nombramiento ilegal. Y él dijo que iba a guardar silencio, pero que renunciaba al antejuicio. Yo estaba revisando los hechos, para que el público entienda, y se le imputa haber nombrado a una persona que no tenía las credenciales suficientes como Procurador General del Estado, al señor Daniel Soria. Pero pasan 2 cosas que a mí me parecen muy extrañas. Primero, esto es una denuncia de Patricia Benavides, cuando Patricia Benavides está en el poder, que la subcomisión no ha tratado, recién está tratando. Lo segundo es que el delito de negociación incompatible tiene de 4 a 6 años de pena y este nombramiento se produce el 3 de febrero del año 2020. O sea, ahorita estamos cumpliendo 5 años. Están al filo de la prescripción, de nuevo, como unos casos que hemos visto al principio del programa. Y lo otro es que nombramiento ilegal ni siquiera tiene pena, o sea que ya prescribió. Lo están citando por delitos prescritos, pero además el señor Soria ha ganado un amparo contra el gobierno de Pedro Castillo, que lo destituyó por la misma razón. Y el Poder Judicial ya dijo que no, que sus credenciales sí son las correctas. ¿Por qué se sigue este proceso? No entiendo nada. Porque es un despropósito, es parte de la persecución que tiene el Congreso de la República, de algunas agrupaciones políticas vinculadas a perseguir a Martín Vizcarra. Le tienen temor a Martín Vizcarra, le tienen ojeriza.
No, o sea, el nombre Martín Vizcarra los Pero aterra, ¿no? Escúchame, pero si siguen así lo van a hacer candidato, porque justamente tiene un efecto contraproducente. Pero algo adicional, todos estos hechos, Rosa María, y bueno, y permíteme ser infidente, están siendo ya puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que yo pensaba, ¿No? o sea, lo que está haciendo acá Martín Vizcarra es construir un caso ante la Comisión Interamericana para que llegue a la Corte Interamericana. Así es, tal cual. Y todo este tipo de amenazas suma, porque no solamente es esta, hay otras denuncias constitucionales que han presentado, tienes la de Muñante, la de Patricia Chirinos, tienes una serie de acumulación. ¿Cuántas acusaciones constitucionales tiene? Le han presentado denuncias constitucionales alrededor de 6. 6. Que están en trámite una por otra, Claro, por cada lado, tiene ¿no? 2 inhabilitaciones por 5 Sí. y 10 años. Una de ellas la está peleando ya ante el Tribunal Constitucional, que hay vista para la causa, creo, ya está ahí. Sobre esa, ¿hay algún pronunciamiento? ¿Tienen algún avance? Porque una vez que eso se resuelva, de forma negativa o positiva, tiene la vía expedita para ir a la Corte. En realidad la vía expedita para ir a la Corte Es siempre, por supuesto. es siempre, así es, tal cual. Y hay 2 inhabilitaciones que están ahorita en el Tribunal Constitucional, que estamos esperando que el Tribunal Constitucional, como yo ya siempre le he dicho, para mí es una bancada más del Congreso, dé fecha para la vista de la causa y terminemos con esto para que nos puedan habilitar. Pero la puede vía pasar que el supranacional. Tribunal Constitucional justamente no haga nada. No, es que tiene que hacerlo, porque si No. no van a omitir funciones. Para eso Yo hay una sé. defensa técnica, ¿no? Claro, pero digamos, lo dilatas, pues. ¿Cuánta no, gente sí. yo he esperado años? ¿Cuánta gente espera años sentencias del Tribunal Constitucional? Bueno, para eso, obviamente, seguramente a través de la defensa técnica se harán los pedidos para que no lo dilaten y si no hacen caso, definitivamente todos esos elementos sirven también para poder interponer una medida cautelar. Entonces, nos están dando todas las herramientas y estamos trabajando sobre todas las herramientas que nos está dando el Ayer propio se le Congreso. vio muy seguro a la salida del Congreso a Vizcarra diciendo que él iba a participar en el proceso 2026. Es que eso no quepa la menor duda. O ¿Cómo sea, no va a caber la menor duda si está inhabilitado? no, pero es que justamente ahí volvemos. Inhabilitado por quién, por quiénes y cómo. Claro. Entonces, eso va a tener que ser revisado de todas maneras. La ley no ampara el abuso del Ahora, derecho. la Corte tiene sus propios plazos y la Corte no ha expedido hasta ahora ninguna resolución que indique que esté interesada en este caso. Estamos de una u otra manera ya alimentando a la Corte. No, de no, por información, supuesto, a través de la estamos- comisión. Ya están enterados de qué es lo que Le está digo, pasando. porque yo tengo un proceso en la comisión ya agendado, ¿ah? Ujú. Y hasta ahora la Corte no se ha interesado en el proceso. Claro, Y pero, tengo 10 años en eso. pero para este tipo de situaciones en donde está de por medio el derecho humano a la participación política, por ejemplo, el derecho a los destinos de un país, de que alguien pueda asumir la responsabilidad de un país en un proceso electoral, obviamente quedan también, digamos, está el peligro en la demora, están las medidas cautelares que tenemos que, por supuesto, saber impulsarlas, ¿no? Ahora, esto corre paralelo al proceso penal, ese sí, en el caso de Martín Vizcarra. Él se ha defendido señalando que en el caso de Moquegua, todos sus acusadores son beneficiarios de medidas en tanto, digamos, autores de delitos, en el caso Club de la Construcción. Todos los que lo acusan efectivamente tienen vinculación con el Club de la Construcción y han sido exonerados como colaboradores eficaces, en el caso Club de la Construcción, a cambio de su testimonio contra Martín Vizcarra. Pero esa es la única forma de construir un caso. Si no, si no le das un beneficio a alguien, no te va a dar la información. Claro, el tema es qué tipo de información te dan, pero lo más importante es cómo corroboran esa información. De eso estamos de acuerdo. Y Hasta ahora, el día de hoy no hay ningún solo elemento de corroboración seria, pertinente, que haga que Lo que el pasa, a colegiado ver, pueda evaluar bien lo que dicen, ¿no? la mitad del delito sí está probado. O sea, estas personas dicen que le dieron. O sea, hasta ahí está probado. Todas las personas dicen que le dieron y que lo vieron recibir sobres, pero no el contenido del sobre, no que había dentro del sobre, pero dicen que lo vieron recibir sobres. Lo que no sabemos es qué pasó con ese dinero, dónde está, cómo se materializó, cómo se transformó. Lo que pasa es que justamente en el campo penal no hay mitad de delito. O sea, ¿el delito es delito o no es delito? Bueno, pero se avanza, pues, ¿no? Es por aproximaciones sucesivas. Dentro de un campo, digamos, garantista, ¿no? En realidad lo que existe acá son colaboradores que quieren corroborar sus dichos con otros dichos. Claro, ¿no? ahora, todos están muy coordinados porque todos dicen lo mismo, ¿ah? Es una confabulación de testigos y eso a nosotros, ¿no es cierto?, como parte legal que hemos podido revisar, no nos queda la menor duda. O sea, hay un guión ya establecido, compartido entre todos los colaboradores con la finalidad de guardar un libreto, ¿no?, y aterrizar en un mismo puerto. Sin embargo, cuando les dices, ¿cómo lo pruebas? Ah, lo pruebo con lo que dice él. Lo pruebo con lo que dice mi secretaria. Ahora, lo pruebo con lo que dice mi conserje. Se supone que
la probanza, digamos, en dichos está prohibida penalmente y sobre todo en colaboración eficaz. Completamente, por supuesto. Ya hay plenarios sobre ello en la Corte Suprema que te dice que tú no puedes, un dicho no se puede corroborar con otro dicho. Claro. Un testigo no puede corroborar con otro testigo. Claro. Entonces hay que demostrar. Ahora, sí han demostrado la documentación, por ejemplo, del retiro del dinero. Eso lo tienen probado. O sea, está claro que estas empresas en determinadas fechas retiraron sumas importantes de efectivo. Y en otras fechas también retiraron efectivo. Ah, bueno, que seguramente coimaban a muchos otros, pues, obviamente. Pero digamos, Han tratado de cuadrar fechas cuando retiramos, ¿no es cierto? Entonces hay que decir que estos retiros que hicimos eran para Vizcarra. ya, ¿No? pero tienen más retiros. Ustedes han podido probar eso. Ah, pero por supuesto, tienen muchos más retiros. Ellos efectivo. ellos actuaban de esa manera, por supuesto, claro que sí. En la carpeta están los elementos de todos los retiros que ellos han efectuado. No solamente son que esas empresas retiraron ese efectivo, digamos, ese dinero en efectivo en esa fecha, si no lo hicieron nunca más. Lo hacían de manera constante y permanente y mandaban a sus mismas personas a cobrarse Claro, ese dinero. son los mismos conserjes que retiraban, eso sí. Y los conserjes pueden dar fe que lo hacían, porque es verdad que lo hacían. Sí, claro, pero ¿sabe Dios para qué? ¿No es cierto? Entonces, pero han sabido tratar de cuadrar fechas, confabularse entre ellos y decir, esto que saqué y acá está mi voucher que retiré, Pero tal vez era le para digo, Vizcarra. la pistola humeante de la fiscalía son los chats con Hernández, donde Vizcarra le dice ya llegó febrero, ya pasó enero. Ese tipo de conversación es, oye, ríndeme cuentas, ¿no? Seguramente a veces en algún momento, ¿no es cierto?, en los cuales uno puede conversar por texto, por WhatsApp, por lo que fuese, se pueden encontrar algunos elementos en los cuales puedes tratar de descontextualizar y tratar de cuadrar esa conversación con algún tipo de hecho. Pero de que esa conversación sea una prueba para decir, él recibió coimas, bajo ninguna circunstancia, pues. O sea, son conversaciones que tenían entre dos personas que había algún tipo o grado de acercamiento. No, eran muy y amigos. Y que hay que ver, ¿no es cierto?, realmente cuál O era sea, el contexto. Vizcarra termina en la lista de PPK por Hernández. Hernández es el que lo presenta. Esa parte, digamos, Son muy amigos. no la sé, o sea, no tengo esa historia completa. Lo que sé es que independientemente de la amistad y el grado de cercanía que pueda haber existido, justamente ello hace que las conversaciones en un mensaje de texto, en un WhatsApp, sean fluidas y que cualquier tipo de conversación que uno pueda tener en un marco, digamos, de confianza, después pueda ser mal utilizada para tratar de descontextualizarla y cuadrarla en un hecho determinado, ¿no? Sí, pero él está diciendo no han cumplido, no han entregado. Está refiriéndose a algo físico que tienen que entregarle. Bueno, habría que ver exactamente, digamos, a qué se refería, pero no necesariamente es eso. Vizcarra ha dicho algo muy claro. Él ha dicho, yo soy ingeniero, ¿no es cierto? El señor Hernández era supervisor, ¿no? Entonces, en una obra hay procesos, hay etapas, y Vizcarra Claro. dice, yo mismo iba a verificar supervisar. si el tema avanzaba o no avanzaba, porque necesitaba, obviamente, que los temas de inversión avancen. Entonces, si yo hablo o hablé en algún momento de que no han cumplido esto, tendría que ser por algunas observaciones que yo mismo por ahí pude haberme acercado de oficio Porque él a realizar. además sí ha sido localizado, digamos, dentro de las oficinas de los contratistas, más de una vez. Mira, esa geolocalización, ¿no es cierto? Por el contrario, que ha hecho la Fiscalía con un peritaje, ha evidenciado claramente que en esos momentos y en esas fechas en las cuales se establecía esas reuniones, Vizcarra no estuvo ahí. Entonces lo que el fiscal ha dicho es, bueno, entonces fue a las reuniones sin su teléfono. Entonces, Ya, bueno, claro, ya. entonces tratan, o sea, ellos mismos hacen un peritaje de Ahora, geolocalización y no cuadra. Su optimismo por una sentencia favorable a Vizcarra no es compartido en el Poder Judicial porque le acaban de poner impedimento a salir al país, señalando que queda claro del proceso que hay evidencias contundentes contra él. Ese tipo de impedimentos son medidas cautelares que el Poder Por Judicial supuesto. pone con la finalidad de poder llegar al momento de la sentencia y poder determinar. Lo que nosotros tenemos que hacer en un país que se entiende es democrático es tener confianza en el sistema judicial. Y de eso se trata. Yo creo que el colegiado que está evaluando el tema del expresidente tiene que ser claro en poder analizar realmente las circunstancias, los hechos, los motivos. Ahora. Y como dice Martín Vizcarra, o sea, él de denunciante del Club de la Construcción sale a ser denunciado por ellos. Ahora, ¿no? una vez que se le sentencie, y supongamos que la sentencia sea negativa a sus intereses, sea condenado, por supuesto va a apelar. Y obviamente será en efecto suspensivo la sentencia. Pero ya no puede decirle a la Corte Interamericana que puede postular a la presidencia del Perú, porque es un condenado. Mira, justamente yo no te voy a hablar
de suposiciones, ¿no es cierto? Porque tenemos que esperar que llegue la sentencia. Pero no falta mucho. Pero no falta mucho, pero tenemos el absoluto optimismo de que todo este caso caiga en donde tiene que caer, que es en una sentencia absolutoria, ¿no? Porque si no nos vamos a acostumbrar en nuestro país a poder sentenciar a las personas solamente por dichos. Y creo que eso no es un sistema garantista en un Estado de Derecho. Ahora, puede moverse por todo el Perú, ¿no? Hoy, Martín Vizcarra. Y lo está haciendo. Yo lo sé, pero tiene que agradecérselo a este Congreso también, ¿eh? Esas son prerrogativas ya, ¿no es cierto? Lo que pasa es lo que... Han modificado las leyes para ver y han terminado beneficiando a Martín Vizcarra. Mira, Rosa María, yo te diría que independientemente de lo que se puede interpretar, parecía en algún momento determinado que vivíamos en dos países distintos, ¿no? Mientras que Keiko Fujimori, ya procesada en un juicio oral, le daban permiso para irse a Europa, le daban permiso para viajar por todo lado, a Martín Vizcarra, antes inclusive de que se instale el juicio, no le permitían irse a ningún lado del Perú, ni siquiera a Moquegua, a ver el tema familiar, nada. O sea, parecía que vivíamos en dos sistemas de justicia. Con otros políticos el sistema judicial actúa de una manera, con otros de otra manera. O sea, son criterios jurisdiccionales un poco... ¿Usted cree que hay una animadversión contra Martín Vizcarra en el sistema de justicia? Hay una carga política muy fuerte por parte de sectores políticos, partidos políticos, como por ejemplo Fuerza Popular, hay que decir las cosas como son. No, eso sí, pero digamos, pero en el Poder Judicial crea una animadversión particular contra Martín Vizcarra. Yo creo que lo que queda a nivel judicial son, digamos, amenazas que hacen este sistema político. Este sistema político hace algún tipo de amenaza al sistema judicial con la finalidad de poder, digamos, conducirlos a lo que ellos quieren, ¿no? Ya hemos visto cómo de una u otra manera han de una u otra forma puesto a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en algunos casos, que van a ser los que van a empezar a designar a los magistrados, ¿no? Tratan de manejar, tratan de conducir, tratan de inducir, ¿no? Y el poder que tienen, porque el poder político es un poder, de todas maneras trata de calar. Y lo que ha dicho la presidenta, la nueva presidenta del Poder Judicial, me parece sumamente importante. Acá no hay ni primer poder, ni segundo poder, ni tercer poder. Vale decir, vamos a mantener la autonomía. Obviamente, todos los que hemos estudiado Derecho sabemos eso. Los congresistas, lamentablemente, no han estudiado Derecho la mayoría y creen que son el primer poder del Estado. Por eso hay un sistema de equilibrio de poderes. Claro, entonces, la postura de la presidenta del Poder Judicial es sumamente importante, ¿no? Es la postura de todos los que hemos estudiado Derecho bien. Por eso. Y que le diga a sus magistrados, ustedes, bajo criterio de conciencia y criterio jurisdiccional, determinen lo que tengan que determinar. Ahora, viene una campaña y Martín Vizcarra, que es el candidato, me imagino, natural de su agrupación. Por supuesto, es el líder fundador. Es el líder fundador. Usted es muy entusiasta de los líderes. En este caso, hay que decir, tiene una mochila política muy pesada detrás. O sea, al margen de todos estos problemas legales, ya hemos pasado por los constitucionales y por los penales, tiene que responder por su gestión. Sí, claro, y él por supuesto. Fue un pésimo gestor de la pandemia. Mira, yo en realidad... O sea, el desastre que hemos tenido en el Perú sanitario, en buena parte se debe a sus medidas. Yo creo que no, Rosa María. Yo creo que ahí estamos de una u otra manera, bajo mi punto de vista y con todo respeto, siendo injustos con esa apreciación. Injustos, sí. Hay 200.000 muertos después, no se puede ser injusto. Mira, a ver, la pandemia fue una situación que aconteció a nivel mundial. Estamos de acuerdo. El sistema de salud precarizado en nuestro país de hace 40, 50 años, llegaba una pandemia que agarró de sorpresa al mundo y al Perú, ese sistema precarizado de salud no se le puede atribuir a Martín Vizcarra. El no tener camas UCI. No, eso no se le atribuye. Es que ¿cómo gestionas una pandemia? ¿Cómo gestionas sus una pandemia? Medidas. Pero ¿cómo gestionas una pandemia? No encierras a la gente. Eran medidas, Rosa María, ante la situación sanitaria de un país absolutamente precarizado. No aglomeras a la gente. Por quienes tuvieron que hacer por la salud sanitaria mucho y no lo hicieron. Puede ser, pero se evidenció el abandono. No aglomeras a la gente, ¿no es cierto? Primer acto, no te ocupas... Esas eran recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El tema de poder, digamos, mantener un aislamiento. Toques de queda y haciendo que la gente vaya a los mercados 4 horas al día, aglomerándola toda, eso jamás fue recomendación. Nadie tenía la receta para poder gestionar la pandemia. Pero hace responsable. Pero por supuesto que se ha hecho responsable absolutamente de todo. Se hacía responsable desde que todos los días salía a darle cara a la población. El día que lo derrocan, porque fue un derrocamiento, no iba a comprar una vacuna. No había una vacuna en el Perú y él estaba vacunado. No sé si lo sabías, y de pronto el público lo sabía,
Cuando Martín Vizcarra asume la gestión de la pandemia, el oxígeno en el país estaba monopolizado. No, yo lo sé, porque no era necesario tener tanta Había una firma del gobierno de y Alan las García y las para que solamente el oxígeno tenga una Escúchame, calidad del 99%. Cuando Martín Vizcarra se va, no había resuelto el problema del oxígeno. El problema del oxígeno se resuelve con importación recién en enero del 2021, con Eso no es Sagasti. exacto. Es bien No, exacto. no es exacto porque esa monopolización de que el oxígeno solamente podía tener una calidad del 99%, había una sola empresa en el Perú que la daba. Abastecía clínicas, ¿Y hospitales. cuánto tiempo se Que el demoraron gobierno en cambiar aprista, esa norma? que el gobierno Yo aprista lo sé, le pero puso ¿cuánto esa... tiempo se demoraron en cambiar esa No, norma? Martín Vizcarra la cambió. ¿Cuánto tiempo después? Me parece que fue después de 4 o 5 meses. ¡Eso pues! Pero cuando había... Es que Martín Vizcarra tenía que, obviamente, en el cuerpo profesional que tenía a través del Ministerio de Salud, tratar de encontrar el problema. Y cuando salta el problema, lo que pasa es que una sola empresa puede hacer. ¿Por qué? Porque la calidad es 99%. ¿Y se puede bajar la calidad y con eso podemos avanzar? Sí se puede bajar la calidad. Y cuando se baja la calidad del oxígeno es cuando ya, digamos, se empieza a democratizar el oxígeno, ¿no? El problema no es solamente ese, el problema es que los hospitales no tenían plantas de oxígeno porque estaban absolutamente abandonadas o deterioradas por años de desuso. Años, por gestiones de otros gobiernos. Y podían perfectamente montarse. Podemos De retroceder hecho, a muchos gobiernos. para febrero del año 2021 o marzo del 2021 el Perú ya excedía en oxígeno, no tenía ningún problema. Y recién ahí se comienza a vacunar. Pero el problema es que Martín Vizcarra no compró una vacuna, mientras Chile ya estaba vacunando. Y lo más grave, nos aglomeró. Cuando tú pones un toque de queda de tal brutalidad que no permites que la gente vaya a comprar, gente que no tiene ni refrigeradora ni cuenta de banco, 1/3 de la población urbana no tiene refrigeradora, que la gente no pueda ir a comprar más que 4 horas al día, de 8 a 12, o de 7 a 11, pero entonces, ¿qué pasa? La gente se aglomera, pues, Rosa y María, se contagia. te digo. Y tuvo un régimen punitivo, castigador, Te lo voy a culposo, responder, te lo voy a responder así. Ningún país manejó las cosas así. Te lo voy a responder así para países subdesarrollados y precarizados en materia de salud, como lo es el Perú y como lo sigue siendo el Perú. Y que mañana más tarde llega otra pandemia y nos va a pasar seguramente lo mismo y peor seguramente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, primero, como te vuelvo a repetir, no había una receta para gestionar la pandemia. Segundo, las acciones que se tomaban eran recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para distinta clase de países. Explíqueme por qué tenemos los peores resultados del mundo. Porque somos un país con un 85% de informalidad, donde en nuestro transporte, por ejemplo, la gente va aglomeradas como en una lata de atún y seguramente lo van a seguir haciendo. Se prohibió el transporte público y se restringió. Ese no fue el problema. No, el problema es que después los cuando se empezó a abrir, digamos, y se empezó de una u otra manera a hacer el campo que la gente empiece ya a desarrollarse, la pandemia empezó a crecer porque ya el país no aguantaba más, porque somos un país precario en ese sentido, Rosa María. Sistema de salud, sistema de transporte, un país con 85% de informalidad, donde la gente tiene que salir a la calle sí o sí si no se muere de hambre. Entonces, mientras que sigamos con esa informalidad, nos llega otra pandemia, la situación, estoy seguro, va a ir peor. Si esa va a ser la explicación en campaña, buena suerte. ¿Eh? Muy bien. Lo vas a saber entenderla, por eso. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Salas por haber estado con nosotros esta mañana, comentando lo que sucedió ayer, donde el presidente Vizcarra dijo, yo no voy a responder ninguna pregunta. Claro, ¿para qué las iba a responder? Si el caso está por prescribir, además. No, y que el Congreso siga con estas actitudes. Claro, y lo que él va, para dejar constancia de que va, de que se allana, y lo que está haciendo es elementos constitutivos para un caso ante la Corte Interamericana. Ya nos han dado muchos elementos. Claro, y el Congreso se los está sirviendo en bandeja. Tenemos muchos elementos ya. Es por eso la seguridad de Martín Vizcarra de que él va a postular. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y tenemos que irnos, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring, descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro y ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana nuevamente. Salimos en vivo a las 9:30 de la mañana. No se olviden de compartir el programa, de darle like para que el algoritmo haga que se multiplique nuestra presencia en la red. Nos vemos nuevamente mañana. Chao, chao.